Para exigir el respeto de tus derechos, tenés a tu disposición diversos canales. Todos sirven. Sin embargo, la más efectiva es la instancia judicial, porque en la instancia administrativa las empresas generalmente hacen abuso del formalismo y dilatan los tiempos en forma excesiva. Un aspecto llamativo es que el Estado, a través del organismo Inspección General de Justicia, aprueba, tolera y consiente este tipo de contratos. En esto, el Estado termina siendo testigo mudo frente a muchos abusos que surgen de este tipo de contrataciones. No te desanimes, la Ley de Defensa del Consumidor y hasta la Constitución Nacional están de tu lado. Lo que sí, hay que armarse de paciencia para seguir paso a paso con el reclamo y que este llegue finalmente al éxito. Para iniciar un reclamo deberás dirigirte a la oficina de defensa del consumidor más cercana a tu domicilio. Incluso hay oficinas que aceptan de manera online este tipo de reclamaciones. En la mayoría de los casos deberás acompañar una copia de tu DNI, del contrato, de facturas pagas y de toda la documentación relativa a la contratación y luego esperar a que te fijen una fecha de audiencia o te informen cómo proseguirá el trámite. Dado que son reparticiones públicas, deberás tener paciencia. A veces el reclamo puede superar los 6 meses. Sin dudas, Defensa del Consumidor es el organismo que más hace para defender a los suscriptores frente a los abusos de las empresas. El problema es que el organismo está colapsado y muchas veces no tiene recursos para atender la cantidad de reclamos que le llegan en relación a este asunto. Además, cuando finalmente el organismo genera una imputación e impone una multa, la cifra de esa multa suele ser irrisoria y no tiene el efecto disuasivo para desmantelar la práctica abusiva por parte de las empresas. Por otra parte, las empresas cuentan con enormes y poderosas estructuras legales que apelan e impugnan todas las multas que se les generan y la verdad es que muy pocas veces las pagan. Ante este tipo de situaciones en donde se constata la infracción por parte de la empresa, el consumidor vuelve a foja cero porque la empresa pocas veces cumple con las sanciones que impone el órgano administrativo. Basta con analizar las estadísticas para corroborar que esta hipótesis es cierta. Acudir a defensa del consumidor debería ser en principio la solución al problema. Pero si no logras una respuesta favorable, no te preocupes, te queda habilitada la instancia judicial y allí sí podrás solicitar daño punitivo. A nivel nacional, también existe una opción para ingresar denuncias. Se trata de la ventanilla única de defensa del consumidor. Para presentar la denuncia deberás ingresar al sitio web de la Dirección de Defensa del Consumidor y completar los datos de un formulario. La forma más práctica para iniciar el reclamo es simplemente googleando ventanilla única defensa del consumidor e ingresar en el enlace y completar el formulario. En lo que es ventanilla única a nivel nacional, hay que completar este formulario con los datos personales, en donde el sistema te va a ir solicitando la información del consumidor y lo relevante es enfocarse en lo que es la breve descripción del problema, en donde hay que contar qué es lo que te pasa. El trámite es simple, pero en la práctica muchas veces se complica por las derivaciones que realiza el organismo central a las distintas reparticiones en otros puntos del país. Por eso es que la verdadera eficiencia se da en la ciudad de Buenos Aires, pero en otros puntos no es tan eficiente. Esta opción es privada, pero es recomendable por razones de tiempo y por el bajo costo. Acá no interviene el Estado. Se utiliza la mediación online en donde se cita a la empresa para que fije posición final y si no resuelve el problema va a quedar habilitada la vía judicial. El trámite dura aproximadamente 2 meses y tenés a tu disposición centros de mediación en todo el país. Una alternativa a la mediación privada es iniciar el reclamo en una asociación de consumidores, un organismo específico para este tipo de reclamos y muy conveniente por razones de tiempo y de bajo costo. Muchas de estas asociaciones de consumidores pueden llevar tanto el reclamo como luego realizar la audiencia en forma totalmente online. En este sentido, son recomendables porque no es necesario que salgas de tu casa. Para encontrar la asociación de consumidores que quede más cerca de tu casa, simplemente deberás buscar en Google el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y continuar en el link
y allí vas a poder encontrar las asociaciones de consumidores que hay en todas las jurisdicciones del país. El trámite por lo general no lleva más de 2 meses y luego, si no hay resultado, ya tenés acceso a la vía judicial. En todas las instancias siempre se detectan los mismos patrones de incumplimiento: cláusulas abusivas, abuso de posición dominante, contratos leoninos, y la instancia judicial no será la excepción. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la gratuidad para recurrir a una instancia judicial. Aquí comienza otro agobiante y engorroso procedimiento, pero esta vez la resolución que dicte el juez deberá cumplirse. Frente a esta situación y en base al análisis legal que hemos efectuado, si tu reclamo no es atendido, no te desanimes. Existe una herramienta llamada daño punitivo, que es el terror de las empresas, porque de este modo podrán sancionar sus conductas desleales e indemnizar al consumidor. El daño punitivo no es un rubro reparatorio ni tampoco indemnizatorio propiamente dicho. Es un rubro cuya misión es sancionar a las empresas que tienen conductas desleales, que han violado en forma ostensible la Ley de Defensa del Consumidor y han lucrado a través de este abuso de tus derechos. De esta manera, el daño punitivo permite que la empresa se regule a sí misma a través de esta sanción, que ajuste sus mecanismos comerciales para no violar la Ley de Defensa del Consumidor y no faltar a la indignidad que le debe a los consumidores que la contratan. Esta multa puede ser establecida entre los 100 pesos y los 5 millones de pesos, pero eso va a depender del carácter reincidente que tenga la empresa, su posición en el mercado y los recursos indebidamente obtenidos a partir de esta práctica abusiva. Con la multa ejemplar del daño punitivo se genera un círculo virtuoso en donde se estimula la sana competencia y se premian las buenas prácticas empresariales. En esta instancia necesitarás el asesoramiento de un abogado. Este profesional debe tener experiencia en la materia, sobre todo en la defensa de los derechos del consumidor. Un profesional idóneo llevará tu demanda a buen puerto.